se desarrolla en armonía en una sociedad. Ahí, ¿quién sabe eso? ¿Y quién tiene el metro patrón de eso? Bueno, obviamente... Digo, es bastante arrogante creer que uno sabe eso. No, que uno sabe no. El punto es... Entonces, ¿cómo vas a corregir un problema si no sabes cómo se mide? Tranquilízate. Buenas noches. Comenzamos aquí la tercera hora de la maratónica entrevista a Javier Milei. La de hoy está más orientada al tema filosófico y conceptual, donde creo que revela mucho más y deja más expuesto su verdadero pensamiento y sus sentimientos. Continuamos entonces con la última hora del reportaje a Javier Milei con esta pregunta. Bueno, déjame ir al tema brasileño, porque te introduje con lo de Lula. Yo escuché en algunos reportajes tuyos que estuve mirando preparando este cuestionario que vos marcabas una diferencia entre un liberal y un conservador y explicabas que si bien a ambos le importa la propiedad privada, el liberalismo se diferencia del conservadurismo, que no le importa lo que hace cada uno en la cama, ¿no? Y que el verdadero liberal lo era en economía, pero también lo era en todos los aspectos de la vida. Como dice Alberto Venegas Lynch, el liberalismo no se puede cortar en gajos. Muy bien. Y vos planteaste, que lo dijiste ya en este reportaje previamente, el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Ahora, vos tenés una relación de apoyo con el tercer hijo de Bolsonaro, con Eduardo. Digo tercero porque lo llama primero, segundo y tercero siguiendo la jerga militar. Y él está en contra del matrimonio gay, en contra entre las personas del mismo sexo, es homofóbico, se burla del movimiento LGTB. ¿Cómo conciliás eso con tu defensa liberal que recién mencionaste? A ver, vamos, o sea, el punto es, pregúntame a mí lo que pienso yo. Digo, más fácil. O sea, bueno, te lo pongo esto, o estás en contra de esas cosas que piensa Bolsonaro. A ver, yo, digamos, te voy a dar mi posición. Hay una cuestión general. Para mí, el matrimonio, si vos querés, es un contrato entre dos seres humanos. Dos seres humanos. Sí, está claro, pueden ser del sexo que sea. De lo que quieras. O sea, es un contrato de a dos, donde hay un acuerdo, se ponen de acuerdo y listo. Lo que yo estoy en contra es que ese contrato sea regulado por el Estado. Porque cuando aparece la regulación del Estado, hace que el rompimiento del contrato sea más costoso, y al ser más costoso el rompimiento del contrato, aparece dentro del contrato, en la dinámica del contrato, el moral hazard. Cuando vos estás seguro, a ver, vos tenés una relación. Mientras que estás en relación de pareja sin la cárcel del contrato regulado por el Estado, ¿qué es lo que sucede? Si vos haces algo que a tu pareja no le interesa, digo, se corta el vínculo y tenés que salir de vuelta al mercado. Entonces tenés que hacer el cálculo que te conviene. Cuando vos el contrato es costoso romperlo, porque está el Estado, ¿cuál es el problema? Que como siempre va a haber nuevas instancias de negociación, porque es muy costoso el contrato, ¿qué es lo que en su rompimiento empezás a tener comportamientos de moral hazard? O sea, cambia tu comportamiento, o sea, ¿me entendés? O sea, te dejas estar, o sea, sos menos competitivo. ¿Por qué? Porque ya tenés una restricción. ¿Me comprendés lo que te digo? Entonces, desde mi punto de vista, la regulación del contrato por parte del Estado hace mal. Ya sea en el caso, digamos, de relaciones heterosexuales, de relaciones homosexuales. Y si vos querés, digamos, si querés vincularte con quien quieras, me da lo mismo. O sea, mientras que todos los acuerdos sean voluntarios, yo no tengo ningún problema. Entonces, mi problema radica en la presencia del Estado regulando un contrato. Creo que queda clara tu posición. Simplemente para concluir el tema de Bolsonaro, entonces él no es un liberal como vos. Se comporta como un conservador. Bueno, será un conservador. Okay. O sea, digo, esas cosas pasan. Y es más, fíjate esto, Jorge, porque esto es interesante. Y eso no quita que yo pueda decidir tener una relación monógama heterosexual. Sí, que tu elección no necesariamente
tiene que ser Claro, referente. digamos, o sea, y eso no me tendría por qué condenar. Eso está claro, ¿no? Eso está claro. No, claro, bueno, pero Déjame entrar en el tema eso es un punto que hay gente que no entiende. No, cuando condena a los paleolibertarios. Porque vos, digamos, o sea, podés preferir, digamos, o sea, de hecho, vos fíjate, vos mencionaste mi relación con Daniela. ¿Y nosotros qué decíamos? Que teníamos un monopolio bilateral. Vos le debías decir a la pobre Daniela. No, Daniela es brillante. Le ponía su, pero no Daniela creo es brillante. pero le ponía su jerga. Vos imponías tu jerga. No, no la imponía, digamos. Un monopolio bilateral. No, pero digamos, lo discutíamos y nos, digamos, a ver, los dos estábamos de acuerdo de tener una relación uno a uno. Monopolio bilateral quiere decir de que eran fieles el uno al otro. Exactamente. O sea que, ok. El acuerdo era, no había terceros. Es más, si el acuerdo era... Eso se llama monopolio bilateral. Claro, porque los dos teníamos el monopolio. Está claro. Era recíproco. Está claro. Entonces, y fíjate esto, y el acuerdo era, si llegábamos a creer, digamos que si en algún momento alguien sentía había que desviarse, que el monopolio no tenía que seguir, le tenía que decir al había otro que simplemente. plantearlo y directamente no ir al engaño, ni a la traición, ni nada por el estilo. Vos fíjate que nosotros dejamos de estar juntos por un problema de inconsistencia de agenda. O sea, Daniela es una mujer maravillosa, me acompañaba a todos lados, pero eso le hacía daño a su carrera profesional. Entonces, en un momento, yo vi, Daniela, esto... Y al tiempo, digamos, Daniela me dijo, sí, esto no me está perjudicando. Ok. Y vos fíjate que nosotros no estamos juntos y sin embargo seguimos teniendo un vínculo maravilloso. ¿Te puso contenta Daniela? Me felicitó Daniela, sí. Me escribió y me felicitó. ¿Está viviendo en Estados Unidos? No, está acá en Buenos Aires, tengo entendido. ¿Y hablaste, sonreís cuando hablas de ella? ¿Seguís enamorado de ella, aunque no sea monopólicamente? No, me parece que es una relación que tuvo un determinado momento. Yo aprendí muchísimo de Daniela. Daniela me enseñó muchísimas cosas. Creo que tenemos que compartir con la audiencia un poco el perfil de ella, artista, cantante. Bueno, sí, pero comenzó creo que con Las Primas, no sé si... Bueno, está bien. A ver, Daniela sí es cantante. Ella tiene formación de cantante lírica. No es que, digamos, es una improvisada. Es una persona muy talentosa, muy inteligente. Además es psicóloga. Y aprendí muchísimo al lado de ella. ¿Ella te recomendó No. a tu terapeuta? No. No, el terapeuta me lo recomendaron, me lo recomendó una persona que yo tengo un afecto enorme y que profesionalmente ha sido muy importante en mi vida y me ha ayudado mucho, que es el doctor Guillermo Francos, que lo conocí, digamos, en el lugar donde yo trabajo, que ahora estoy de licencia, sin goce de sueldo, pero que es en Corporación América, o sea, en el grupo de Urnequian. Y entonces Guillermo veía algunas cuestiones que me dice, me parece que te podría ayudar ir a un terapeuta, y uno de mis mejores amigos, que se llama Nicolás Pose, me recomendó ir de Marcos. Mencionaste la psicología. ¿Cuánto hay de psicología en la economía? Si vos me preguntás, toda esta nueva economía del comportamiento, para mí está basada en un mal entendimiento de los fundamentos de la economía neoclásica. Digo, cuando vos revisás los textos que hablan de economía del comportamiento, una de las cosas que vas a ver es que falla en la lectura, en el diseño, o sea, ¿Vos parte de considerás un la mal economía diseño como una neoclásico. ciencia exacta? No, para mí no es una ciencia exacta. No es una ciencia exacta. Si no, el socialismo funcionaría y no funciona. Justamente no funciona porque el eje central es el ser humano y el ser humano puede cambiar, digamos, o sea, y... Yo me fui por las ramas a partir de que mencionaste que era psicóloga, que yo no sabía, y decía simplemente que si tu Tampoco cara... sabías que se llamaba de segundo No, nombre Noemí y de como apellido cosa- Pérez. Exactamente. Déjame ir al tema de comunicación. Bolsonaro comenzó su carrera política en Brasil yendo a los programas de la tarde. Él fue construyendo, no en la Globo, sino en lo que sería equivalente aquí a América,
en Red Banderante, Red Record, la tercera, la cuarta, y fue ascendiendo, como vos decías, para llegar al prime time. Al mismo tiempo, vos tomás ejemplos en tu comunicación también de Trump y también de Vox de España. ¿En qué punto, por ejemplo, la figura que vos haces siempre de la casta, ¿no? Que es algo que hace 4 o 5 años ya con esa terminología se refería a Vox? ¿Cuánto estudiaste los ejemplos internacionales? ¿Cuánto, así como te dedicaste a estudiar economía, te dedicaste a estudiar comunicación política? No, no estudié comunicación política. Nada. Nada. No, no me refiero a estudiar. No, literalmente. Me refiero a dedicarle tiempo Cero. empírico, cero. Cero. Y vos llegaste a enterarte de estas cosas que antes hicieron otros, que hicieras vos, de alguna manera. ¿Te las recomendó? Me voy enterando así y... O sea, vos no sabías que Vox había utilizado el tema de la casta como una muletilla. No. ¿Ok? Otro tema... Eso no quiere decir que hoy yo no sea firmante de la Carta de Madrid. Otro parte tema, de la Fundación del Disenso. Otro tema que te une a vos, con Bolsonaro, con Trump, es el uso de la palabra comunismo. Algunos llamaron anticomunismo zombie, porque, bueno, prácticamente desde el punto de vista formal, comunistas casi no quedan en ninguna parte del mundo. Y yo quería preguntarte a ver si esta interpretación que yo hago es correcta. Vos te referís a un concepto de marxismo cultural, según el cual los liberales fueron domesticados por una especie de soft power de la banalidad del bien, así como los socialdemócratas europeos, el ala progresista del Partido Demócrata y todos los partidos de centro-izquierda son comunistas inconscientes. ¿Es una metáfora lo que vos utilizás? ¿O te estás refiriendo a Corea del Centro? No. Perdón, Corea del Norte. No, este es un muy buen punto. Mi presentación tiene que ver con la conjunción de 2 libros. Uno es Intervencionismo, el mito de la tercera vía, de Ludwig von Mises. Dice, hay 2 sistemas nada más. Capitalismo y comunismo, liberalismo, socialismo. Y cualquier solución en el medio, en realidad es un engendro, por decirlo de alguna manera. Porque entonces esto hay que vincularlo con otro libro que es Camino de servidumbre de Hayek. La lógica de Camino de servidumbre de Hayek es que vos tenés una determinada situación, hay alguien que desde la poltrona no le gusta. En general, cuando alguien dice que hay un fallo de mercado puede ser por 2 cosas. Una es porque está metido el Estado en el medio. Donde está el Estado todo funciona peor. Y la otra es porque el tipo es fatalmente arrogante y cree entender algo que efectivamente no entiende. Por lo tanto, digo, cuando vos intervenís generás daño. De ahí la frase de Friedman que decía, por lo general, la intervención del Estado a un fallo de mercado suele dar una solución mucho peor. Bueno, esa es la lógica de Camino de servidumbre. Entonces, ahora puesto en estas ideas, la de Mises y la de Hayek juntos, quiere decir que cualquier solución intermedia va a tender a socialismo. ¿Por qué? Porque demanda más intervención. Entonces, cuando yo digo el kirchnerismo y Juntos por el Cambio son lo mismo, no es porque son literalmente idénticamente iguales. Lo que sucede es que te van a llevar al mismo lugar. La diferencia radica en la velocidad. Es decir, Cristina Kirchner te lleva al mismo lugar que Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal. Te llevan al mismo lugar. La única diferencia es la velocidad. Con el tema de la palabra comunismo, porque puede ser que te lleven al mismo lugar y que ese lugar sea la socialdemocracia. Pero cuando vos te referís a comunismo, ¿te referís a que nos llevarían a Corea del Norte? Es que a la postre termina en un sistema totalitario. A la postre termina en un sistema totalitario. Entonces usás comunismo como una metáfora, al infierno. Pero como una metáfora de totalitarismo. Exactamente, sí. O sea, eso es lo que vos estás queriendo decir. Exactamente. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Probablemente... Aunque no sea una dictadura del proletariado, pero una forma de dictadura igual. Sí, porque ¿cuál es el problema, Jorge? Que esto es... Yo no, digamos, quizás
Larreta o quizás Vidal no tienen malas intenciones, pero ponen en funcionamiento un marco analítico que lleva a nuevos errores y que demanda más intervención y que cada vez lleva más socialismo. Y ahí está el corazón del problema con la economía neoclásica. Aquellas cosas que la economía neoclásica define como fallos de mercado y que alguien de Chicago lo abraza y que alguien de la escuela austríaca lo repudia. Déjame entrar en la etapa filosófica del reportaje y la palabra liberalismo. ¿Podríamos compartir primero que el libertarismo comenzó como una forma política de izquierda? Sí. Que cuando vos lo estudiaste te llamaba la atención de ese origen. Sí, los libertarios, los primeros libertarios, los anarquistas originales, eran de izquierda, sí. ¿Y tenés respeto por ellos? ¿Te genera alguna primos lejanos? ¿Qué sentís por ellos? Yo creo que son personas que vieron el problema del Estado. Es decir, el Estado en el fondo implica un cercenamiento de las libertades individuales. Ahora, ojo con esto también. ¿Los preferís a ellos que a un socialdemócrata? Sí. ¿Preferís a un anarquista de izquierda que a un socialdemócrata? Sí, porque la propia dinámica del mercado lo va a acomodar. O sea, tiene más cura un anarquista que un socialdemócrata. Que un socialdemócrata. Porque el socialdemócrata me va a hacer todo el plazo hasta que llegue ahí. Y el anarquista, en el fondo, digamos, ya hay un elemento que eliminó, que es al Estado. Y como los agentes se van a guiar por sus preferencias y cada uno va a seguir su propio objetivo, su propio interés, entonces, y como vos solamente podés progresar sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad, un mejor precio, ¿qué es lo que va a pasar? Inexorablemente te vas a convertir en un benefactor social y el propio orden espontáneo los va a llevar a una sociedad anarcocapitalista. Y, por ejemplo, te genera simpatía Proudhon con el anarquismo. Yo no, por eso, digamos, o sea, me parece mucho más... ¿Te generó curiosidad estudiar a los anarquistas de izquierda? No tanto, digamos, como los anarcocapitalistas, porque ahí también hay una discusión de teoría del valor. Ahora vos fíjate, digamos, eso es un tema no menor. Obviamente, pero bueno, ahora estamos en el área filosófica, no económica, o si vos querés en el área moral. Proudhon afirmó que la anarquía es orden sin poder. Esa frase a vos te cabría decir. Bueno, absolutamente. Es decir, digo, yo creo en el orden espontáneo. Es decir, ¿sabes cuál es el problema, Jorge? Que hay mucha gente que sus limitaciones mentales las trata de transmitir al resto de la sociedad. O sea, y eso es un error gravísimo. ¿Sabes dónde se ve mucho, por ejemplo, ese mismo error? Cuando analizan el tema de la mano invisible. La mano invisible es eso. Cada uno guiado por su propio interés conduce al bienestar general. Por eso es tan maravilloso el trabajo de Hayek, que describe el funcionamiento del sistema de precios, ¿sí? O sea, el uso del conocimiento en la sociedad. Y entonces explica cómo el proceso de mercado, que no está diseñado por nadie y que solamente, digamos, depende de la propiedad privada, de mercados libres, de libre entrada y salida, división de trabajo y cooperación social, eso conduce al bienestar general, porque cada uno guiado por su propio interés lleva... Déjame ir avanzando históricamente, filosóficamente. Bueno, por un lado hablamos de Proudhon, estamos en mediados del siglo XIX. Vayamos a Bakunin, la figura importante del anarquismo, oponente al marxismo en Rusia, a la dictadura del proletariado. A tu juicio, el comunismo y la dictadura del proletariado fue una evolución equivocada de lo que eran aquellos anarquistas. Para mí el comunismo es un sistema totalitario, digamos, y trabaja sobre la figura del Estado y niega al individuo. Pero vos recordás que el planteo es que después no iba a haber, ¿no? O sea, inicialmente... Bueno, tiene un vicio de origen. Bueno, tiene un vicio de origen. O sea que a lo mejor perseguía el mismo fin, no, pero equivocadamente. Pero es que sí, pero tiene un vicio de origen. No estoy defendiendo, estoy tratando... No estoy diciendo que lo esté defendiendo, pero tiene un vicio de origen, porque parte de una acción violenta. Es decir, entonces vos estás justificando una acción violenta en función de un objetivo que
¿Y quién dijo O sea ese que es el aunque objetivo? hubiera funcionado y hubiera sido necesario No, es primero imposible que funcione. pero ahora ellos tienen el plano moral, no en el fáctico. El hecho de que sea violento a tu juicio merece rechazo. Claro, exacto, tiene un vicio de origen. Mira, esto es muy interesante. Yo sé que de vuelta te vuelvo a desviar, pero hacia la cuestión. Hay un libro de Israel Kirzner, ¿sí?, que trata el tema de la distribución del ingreso y de la justicia social. Obviamente, es un anarcocapitalista. Entonces dice, mirá, si en realidad él toma el modelo de información completa, ¿no?, bien neoclásico puro, y termina llegando a un determinado de conjuntos de resultados que son no muy distintos a los del totalitarismo, porque en el fondo es como que vos digas que en realidad el auto estaba implícito en tus dotaciones de hierro, de cuero, de caucho, bueno, es un disparate. Digamos, y entonces se resolvía todo con un problema de optimización y el problema se acababa ahí. Ahora, mira esto, porque esto es interesante. Lo que dice Israel Kirzner es, bueno, pero si es así, entonces hay lugar para el planificador central y podría funcionar mejor. Entonces, lo que dice es, a pesar de la abrumadora diferencia en el plano empírico del liberalismo sobre el socialismo, el capitalismo sobre el comunismo, o sea, llámalo como quieras, independientemente de eso, si el sistema no está construido sobre bases morales, debe ser destruido. Y entonces él empieza a trabajar sobre la superioridad moral del capitalismo. Explica cómo, digamos, se perdió la batalla cultural y explica por qué habría que darla nuevamente y por qué el liberalismo tiene una posición superior en lo moral. Veíamos recién que los libertarios comenzaron desde la izquierda. Cuando uno va a las categorías del mundo anglosajón, también se asume que un liberal es de izquierda y los libertarios son de derecha, y vos marcabas la diferencia entre los libertarios y los conservadores. ¿Podríamos decir entonces de que siguiendo esa nomenclatura, esa ontología anglosajón, tenés por un lado los liberals, que son de izquierda, sí, la socialdemocracia, el Partido Demócrata, si querés colocar, Demócrata, dependiendo de las categorías de un lado y del otro del Atlántico. Pero los liberals, que ellos se asumen esa palabra de izquierda, los conservadores, que son de derecha, y que un libertario sería algo distinto, sería un... es que es el diagrama de Nolan, donde mejor queda plasmado es en el diagrama de Nolan. ¿Cómo lo planteas? ¿Está entre medio de estos dos elementos? ¿En la síntesis de estos dos elementos? Bueno, en el diagrama de Nolan están los libertarios acá, están, digamos, los totalitarios acá, la derecha y la izquierda. O sea, entonces... Yo podría decir que vos sos, que el libertarismo que vos llevas adelante es de derecha, pero no conservador. Por ejemplo, podrías decir eso. Para sintetizarlo de esa manera. Podrías decir eso. Déjame entrar en las dos formas de libertad, ¿no? La libertad negativa y la libertad positiva, y aquel famoso y célebre discurso de Isaiah Berlin sobre las dos formas de libertades. En inglés esto es más útil porque existen dos palabras que en nuestro existen, liberty y freedom. El liberty sería la libertad negativa y el freedom sería la libertad positiva. Y muchas veces se acusa a los libertarios de poner solo foco en la libertad negativa, es decir, que nadie te impida hacer vos algo, mientras que la positiva es que vos tengas el deseo y el autodominio. ¿Cómo te relacionás vos con estos dos conceptos de libertad? Estoy, digamos, más con el tema de libertad negativa. Claro. Y cuando lees, porque digo, Isaiah Berlin fue casualmente un libertario. Cuando lo lees, ¿qué te pasa? No lo leí. Ah. O sea, digo, o sea... Otro más. Tenemos para sumar... No, está bien. O sea, digo, o sea, te imaginarás que... No, tengo muchas lecturas de otro lado. Él es el Concept of Liberty, la conferencia inaugural en Oxford University en 1958, y
planteaba esta discusión. Vos mencionaste a Nozick también de la Universidad de Harvard. Exactamente. Y que Nozick, por ejemplo, hace en Anarquía, Estado, Utopía, por ejemplo, hace la derivación del minarquismo. Entonces, bueno, déjame avanzar en el sentido de sintetizar. Él planteaba claramente que la negativa es actuar sin el ser obstaculizado por otro, mientras que la positiva era el autodominio, el deseo de hacer lo posible, de ser uno dueño de uno mismo. Y creo que acá lo puedo sintetizar bien. La negativa, el liberty, es estar libre de algo, de otra cosa que te lo impide, mientras que la positiva es estar libre para algo, para poder hacer el propio proyecto personal. Ahora, hay una discusión que dice que si la libertad negativa se extrema, se puede llegar a la situación en que las personas con menos recursos, menos dotados, terminen siendo esclavizados por lo que tienen más energía, más inteligencia, más recursos. El principio de asociación de Ricardo te diría que eso es falso. ¿Cuál es tu... explícaselo de una manera didáctica a la audiencia? A ver, el principio de asociación de Ricardo, así digamos lo llaman los austríacos, los libertarios, es lo que cuando vos estudiás economía internacional real es la ventaja comparativa. Básicamente, la ventaja comparativa de Ricardo es una respuesta a la ventaja absoluta de Adam Smith. Es decir, suponete que vos sos más eficiente produciendo zapatos, yo soy más eficiente produciendo alimentos. Entonces, vos te vas a especializar... La División Internacional de Trabajo, claro. Claro, básicamente en hacer zapatos y yo a hacer alimentos y lo vamos a intercambiar. Y los dos vamos a ser más felices. Más de los dos bienes. Lo interesante del principio de asociación de Ricardo es que te demuestra que aun cuando uno de los dos fuera mejor en todo, en el mercado hay lugar para todos. Porque como hay una diferencia relativa, en algo vas a ser relativamente mejor que el otro, aun cuando seas mejor que en todo, ¿sí? Te vas a dedicar a lo que sos mejor relativamente. Por lo tanto, hay lugar para todos en el mercado. A ver, déjame leerte este párrafo. Si una persona es tan pobre que no puede permitirse algo, respecto a lo cual no haya ningún impedimento legal, tiene tan poca libertad que aún obtenerlo como si la ley se lo impidiera es igualmente no libre. La pregunta es, ¿y qué es lo que queremos decir con eso? A ver, ¿para qué hacemos ese planteo? Porque, por ejemplo, se plantea que la libertad negativa llevada al extremo, es decir, que no haya ninguna constricción, no permitiría la defensa de los menos favorecidos. Vos mencionaste a Nozick, por ejemplo. Pero de vuelta, el principio de asociación de Ricardo te dice que hay lugar para todos. Entonces, ¿a qué punto queremos ir con eso? A ver, ¿cuál es el punto que queremos A ver, por ejemplo, personas medio desnudas. Otra frase te voy a leer de No, pero ¿por qué no vamos texto. al punto? Vamos al punto. Digamos, ¿cuál es el punto, digamos, a ver... Vos partís de la idea de la voluntad. La voluntad es la persona que puede... Pero ¿cuál es...? Pero vamos a la consecuencia, te lo digamos, explico, práctica. te lo explico. La persona, para ejercer su autodominio y poder desarrollarse plenamente, o sea, la libertad positiva, requiere contar hasta con recursos intelectuales. Por lo tanto, si solamente ponemos énfasis en la libertad en el sentido negativo y no colocamos un árbitro, que sería el Estado, para que pueda ayudar a esas personas a poder desarrollar capacidad para que esa libertad les sirva para algo, tiene que haber un equilibrio entre la libertad negativa y la libertad positiva. Bueno, y el buen Estado sería eso. No, bueno, eso es aberrante. Desde tu perspectiva, no debería haber aberrante. Estado. Claro, porque ¿cuál es el punto central? Por eso, digamos, o sea, por eso te obligué a llevarlo, en el sentido por eso te preguntaba, decía, ok, vamos a esto. Es decir, ¿vos estás a favor del robo? Respondimos antes eso. No, o bien. ¿Y estás a favor Pero ahora estamos hablando del Estado. Ningún Estado es bueno. No, pero por eso, pará. Pero vamos a esto, de vuelta. Ahora, ¿estás a favor del trato desigual frente a la ley?
No, obviamente. Bueno, entonces, ¿cómo me vas a decir que a uno lo vas a premiar y a otro lo vas a castigar porque a vos te parece injusto que a una persona, desde tu perspectiva, ¿sí?, que no está considerando el rol de la ley de asociación de Ricardo, como crees que no tiene las mismas oportunidades, entonces vas a castigar al que le va bien para dárselo al que le va mal? Te lo voy a poner en otra dimensión. Jorge, me estás diciendo eso aunque no lo creas. Me estás levantando, aunque no lo creas, el concepto de justicia social. Me estás diciendo que querés usar el Estado para nivelar al que le va bien contra, digamos, el que tuvo de repente una situación distinta. En el fondo, ¿sabes a dónde llegamos? A la discusión entre Nozick y Rawls, ¿sí?, sobre, digamos, el velo. O sea, leíste a Rawls con el velo de la ignorancia. Sí. ¿Y estás de acuerdo con Rawls con el velo de la ignorancia? No. 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 No, porque está mal planteado. A ver, ¿en qué se equivoca Rawls? Porque, digamos, esto vos los economistas lo estudiamos en distribución del ingreso. De hecho, hay un indicador que se llama el Rawlsiano, que dice que el nivel de bienestar de una sociedad es el bienestar del que peor está. El velo que dice, si vos estuvieras del lado de este lado, digamos, y allá está la vida. De los desfavorecidos. No. De los favorecidos. No, todavía, no, ni siquiera naciste. Digo, estás afuera. Y te dicen, bueno, te puede tocar la situación de los favorecidos. Exactamente. O te puede tocar, digamos, vos no sabés dónde vas a nacer. Vos no si en un hogar rico, en un hogar pobre, si vas a nacer inteligente o no tanto, fuerte o débil, enfermo o sano. Exacto. ¿Qué sistema elegirías? Entonces ¿Y vos te hiciste esa pregunta de Rawls? Sí, claro, obvio. ¿Y qué sistema elegiste? A ver, pero de vuelta. Digo, estoy del lado de Nozick, no del de Rawls. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que cuando vos haces esa pregunta, esa pregunta tiene algunos problemas en la formulación. Uno de los problemas es, ok, entonces quiero al Estado, ¿qué rol tendría el Estado ahí? Como si todos los agentes tuvieran funciones de utilidad estrictamente cóncavas, por lo tanto una solución intermedia es mejor que la solución de los extremos. En ese contexto, vos decís, mirá, en términos de valor esperado, mejor, digamos, me voy por una solución intermedia. El único que, entonces, ¿quién es el árbitro que va a hacer eso? Digamos, el Estado. Pero en realidad Para compartir con la audiencia, lo que Rawls planteaba es que el sistema ético era aquel que uno iba a elegir sin saber, con el velo de la ignorancia, qué le iba a tocar. Exactamente. Y que si no fuera muy dotado, igual pudiera tener una vida digna. Bien, exacto. Bueno, ¿En eso estás de desacuerdo? No, pero ahora, pero es porque está mal el planteo, de inicio. Y si vos no hubieras nacido con los recursos que tenés... Pero está mal el planteo de inicio, por eso quiero terminar dónde está el problema. Dale. El problema es, entonces, que lo que está asumiendo Rawls es que el mercado de seguros está incompleto. Y que de hecho está incompleto porque vos no podés participar porque todavía no naciste. Y que hay una mínima dignidad que todo ser humano tiene que tener, aunque no salga dotado. No, pero es que el problema radica, entonces después cómo lo financiás. Entendí el seguro por eso, vos lo que estás planteando es que habría un seguro para aquel que no está dotado. Es que, a ver, entonces, vos buscarías entonces para cubrirte de eso un seguro. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que vos entonces ahí podrías decir, bueno, entonces hay un y el Estado sería la caja de seguro donde cada uno pondría un poquito para que no sabe si le toca ser potente. Y la realidad es que como el Estado funciona siempre mal, porque digamos termina gastando el dinero de otros en otros, o sea, siempre va a funcionar mal, ahí tendrías un problema. Pero el problema esencial es que está mal planteado. ¿Sabés cuál es el problema? ¿Por qué está mal planteado? Porque esas personas que van a nacer no salieron de un árbol. No están ahí, digamos, agolpadas detrás del velo, esperando a entrar y mirando. No, eso es falso. Las personas nacen, digo, al menos por ahora, ¿sí?, de la interacción de dos seres humanos que dan como resultado un hijo. Por lo tanto, cuando vos querés hablar esta de idea... hablas de la responsabilidad de los padres. Para entender tu planteo. A ver, si vos decidís tener un hijo, es tu decisión. Y después, digamos, digamos, la formación que le des es otro problema. ¿Y quién soy yo para meterme en cómo está formando otra persona? A ver si te interpreto.
vos lo que estás diciendo es que si aparece el Estado solucionando... No, no lo soluciona. Digo, No, seguro va a suceder peor. aparece con la expectativa, déjame terminar, con la expectativa de solucionarlo. No lo soluciona porque finalmente lo que aparece es que los padres no se preocupan lo suficiente de darle recursos a los hijos para que no puedan llevar una vida digna. No era ese el punto. El punto Bueno, es ¿cómo distinto. solucionás lo que no nacen notados? No, pero a ver, no era el punto. O sea, el punto es distinto acá. Lo que yo te estoy diciendo es, el planteo del velo de roble es incorrecto porque los humanos no salen, digamos, como del árbol. No, eso está claro. Además, de hecho, es una construcción. Los humanos antes de nacer no pueden votar. Es simplemente una construcción teórica de cuál sería un sistema justo. No, está bien, pero digamos, si eso, digamos, no salen, digamos, no es que están ahí agolpados de este lado del velo. ¿Me dejas mejorar la pregunta? No, pero quiero terminar el argumento. Por eso, pero a lo mejor permitime a ver si contribuye en tu argumento. No, pero creo que lo ¿Cómo puedo solucionarse el terminar solo problema? bien. Quiero mejorar mi pregunta. ¿Cómo solucionar el problema de las personas que no nacieron dotadas? De vuelta. La pregunta es, ¿y aquellos que no nacieron dotados, eso a vos te da derecho a sacarme a mí mis ingresos para dárselos a otro? A ver, desde una perspectiva de O sea, ciencias me estás morales... diciendo que me vas a robar y que me vas a tratar desigualmente frente a la ley. Te voy a decir lo siguiente, mirá. No, me estás diciendo que me vas a robar, que te vas a quedar con el fruto de mi trabajo y se lo vas a dar a quien vos crees que merece tenerlo. Javier, yo estoy tratando de llevar adelante una conversación. Yo también estoy teniendo una conversación. Entonces, lo que te estoy planteando es... No, vos usás el término robar, lo catequizás a ese término de un valor moral. ¿Y cómo me lo sacás a mí ese dinero para dárselo a él? Te voy a explicar. Lo tengo yo. ¿Cómo haces para sacármelo a mí para dárselo a él, Jorge, si no me lo sacás por la fuerza? Desde una perspectiva filosófica, y entramos ahora que no es economía, no es matemática, hay quienes piensan que el verdadero desarrollo de un ser humano no es solamente el individual, que uno para desarrollarse se desarrolla en armonía en una sociedad. ¿Quién sabe eso? ¿Y quién tiene el metro patrón de eso? Bueno, obviamente... Es bastante arrogante creer que uno sabe eso. No, que uno sabe no. El punto es... Entonces, ¿cómo vas a corregir un problema si no sabés cómo se mide? Tranquilízate. Vos lo que me decís Estoy tranquilo, Jorge, pero te estoy espero que no me estás escuchando. Yo te estoy diciendo que no digo que lo solucione. Estoy diciendo que el problema a solucionar es parte de una tesis moral, que es que en el desarrollo aún de los dotados, para la suma del bien común, la sociedad se tiene... Bien, pero de vuelta, ¿qué es el bien común? O sea, eso está en la cabeza de alguien que tiene la arrogancia de que cree que saber qué es el bien común, que considera que es justo, digamos, y entonces valida robarle a uno para dárselo a otro, con lo cual los trata desigualmente frente a la ley. Es profundamente violento. Entonces, o sea, acabamos de revivir a Procusto. Entonces, decime... Acabamos de revivir a Procusto. No, acá no estamos hablando de cortar a todos del mismo tamaño. Acá de lo que estamos hablando... Peor, digamos, si empezamos a hablar de la cuestión equitativa, que en realidad le sacamos proporcionalmente, digamos, es todavía mucho más arrogante. Yo lo que estoy tratando de entender es tu concepción de liberalismo. Para vos, Rawls es un liberal clásico, pero no es un libertario, para entender. ¿Pero es un liberal, Rawls? Como Nozick. Nozick sí es liberal, Rawls no. Bueno, Javier, hagamos un corte comercial, no va a durar muchos minutos y volvemos con más preguntas. Bueno, continuamos con Javier Milei después del corte y vamos con la siguiente pregunta. Muy bien. ¿Locke sí es un liberal? Bueno, está bien, pero ojo que, digamos, en el paso del tiempo las cosas evolucionan. Sí, es uno Porque de los... Locke escribió, donde no hay ley, no hay libertad. Las leyes son lo que nos preserva de los pantanos y de los precipicios, y difícilmente puede merecer el nombre de confinamiento las leyes que en realidad nos hacen mejores. Pregunta. Sí. Pregunta. ¿Y que todas las leyes las tiene que determinar el Estado? Entonces, ¿cómo imaginás vos las leyes si no son del Estado? Te hago una pregunta. ¿Cómo surge, por ejemplo, las leyes en los países anglosajones? Sí, el common law viene surgiendo de las costumbres. Exactamente. Es decir, que en el fondo las genera el sector privado. ¿Sí? La interacción de los individuos. Siempre las buenas leyes en las que se mantienen son las que responden
a una existencia de un basamento Y si en la las que no costumbre. funcionan son las que hizo alguien Pero autoritariamente la del pregunta Estado es, utilizando... creo que estamos llegando al fondo de la cuestión. ¿Cómo te imaginás vos esa organización social sin un Estado? ¿O qué elemento, qué árbitro? Vos hablaste de seguro, caja de compensación. ¿Qué elemento de armonía entre los individuos vos te parece razonable? A ver, vamos a ponerlo... Hay varias dimensiones de esta respuesta. Mira, hay un libro hermosísimo de Robert Murphy que se llama La teoría del caos. Entonces te explica cómo funciona la sociedad anarcocapitalista. ¿Sabes lo que está atrás de todo eso? El mercado de seguros. Cómo funciona el mercado de seguros. Entonces, vos podés hacer, por ejemplo, el análisis de la pandemia también desde la perspectiva anarcocapitalista, pero tenés que tener el sistema de seguros. Porque si no, digamos, cuidado con lo que recomendás, porque si no está el sistema de seguro, está complicado. Si vos decís que hay como una especie de caja de seguro que el Estado viene a sustituir ineficientemente a tu juicio. Ahí dimos en el punto. Muy bien. Acabamos de dar el punto. Y por eso cada crisis genera crecimiento del Estado. Esa es una hipótesis mía. Digamos, si querés la discutimos ahora. Es muy plausible, casualmente, la necesidad de la caja de seguro crece en los momentos de adversidad. Exactamente. Vos, claro, en el momento de problema querés tener más seguro. Lógico. Y el Estado te dice, yo te lo doy. Lo que no sabés es que, digamos, o sea, esta solución de corto plazo en el largo plazo te destruye. Pero no importa, al margen de eso, desde mi punto de vista, fíjate que yo cuando te digo, yo me definí conceptualmente, dije, filosóficamente soy anarcocapitalista. Dije, pero en la vida real soy minarquista. Desde mi punto de vista, el Estado es una solución tecnológica. Es una herramienta. Exactamente. Acorde a cómo va evolucionando el tiempo, la necesidad de Estado cada vez es menor. Entonces, determinadas cuestiones que en determinados momentos... Oye, que en algún estadio de la humanidad va a ser necesario menos Estado. En este estadio... Claro, con el progreso tecnológico, el Estado va a desaparecer. Bueno, inclusive la teoría de que la Gosplan en Rusia no tenía computadoras. Pero mi planteo es, muy bien, en este estadio actual... Vos sabés que ese error... Yo no estoy diciendo que lo comparta. No, pero si querés te doy, digamos, la interpretación desde el liberalismo, porque viste que eso el propio Kichilov dijo. En realidad, Kichilov en un momento dice, Rusia, el comunismo se cayó porque no tenían el Excel. Y en realidad, digamos, es una pavada del tamaño de una casa. Primero, digamos, pero está bien, pero yendo a nuestro tema de fondo, lo que vos querés es que es posible que la tecnología en el futuro permita sistemas donde haga cada vez menos necesaria la intervención del Estado. Exactamente. Entiendo lo que estás diciendo. Y mi pregunta pero también me parece interesante la otra discusión. Por eso cuando yo no la comparto. No, ya sé que ya dijiste que no la compartías, pero me parece que creo que hay elementos más importantes. Me parece que es podríamos discutirlo porque es citar a socialismo. A menos que se deje siempre a las personas vivir como quieran, la civilización no podrá avanzar. La verdad no podrá salir a la luz por la falta de comunicación libre de ideas y no habrá ninguna oportunidad para la espontaneidad, la originalidad, el genio, la energía mental y el valor moral. Todo lo que sea sustancioso y diverso será aplastado por el peso de la costumbre. Ahora, liberales que piensan así tienen diferencias con tu pensamiento. Entonces, lo que estamos tratando de entender es cómo imaginas vos en este estadio de la humanidad que se tendría que solucionar aquellos elementos que hay que arbitrar. Por ejemplo, los recursos humanos. Por un lado, los recursos naturales. O sea, vos tenés algo, ¿quién se apropia de los recursos naturales? Entonces, ¿cuál es la organización que vos imaginas que haga de caja de seguro, caja de compensación, árbitro de los conflictos entre los individuos? Vos sabés que cuando estaba el Imperio Romano, la gente del Imperio Romano comercializaba con un montón de otras personas que no estaban dentro del imperio.
No había una cosa como derecho internacional público, nada por el No, no, estilo. los derechos individuales que nosotros concebimos y el concepto de la libertad individual no existía ni en la Grecia antigua ni en la Roma. Entonces, fíjate esto, Por eso nacieron los estoicos, pero, que se metían para adentro. pero ¿cómo se resolvía? Por arbitraje. Entonces, De privados. Entre privados, exactamente. Se resolvía por arbitrajes. Es decir, lo que yo estoy invitando es... Pero el Imperio Romano funcionaba como una organización Y también estatal. se cayó. Yo estoy simplemente... Bueno, ¿qué alternativa ves vos? Porque ese arbitraje entre privados estaba dentro del marco del imperio. Si no existiera ningún imperio... También comercializaban con... Por eso, pero estaba en el marco... Pero no, porque, a ver, la gente del Imperio Romano también comercializaba con otros que pertenecían a otros lugares. Pero siempre estaban dentro de que, llegada la determinada circunstancia, el Imperio Romano tenía algún poder para establecer que esto era la ley. Aunque sea para no comprarle más si vos querés. Pero ¿por qué si se resolvía por arbitraje? Cuando vos haces un contrato, vos estás definiendo tu propio marco legal. Javier, si hubiera existido una humanidad sin ningún Estado, estaríamos de acuerdo. Yo te digo, en la época del Imperio Romano existía el Imperio Romano. ¿Cómo imaginás vos que pueda existir un sistema que sustituya al Estado en el estadio que hoy estamos? ¿Cómo vos dijiste, yo entré al sistema? Pero de vuelta... ¿Te lo imaginás un Estado progresivamente más chico? Pero es que, a ver, si estoy definiendo que soy minarquista, lo que quiero decir es que, a ver, tengo un ideal de sociedad, que es el anarcocapitalismo. Todo puro orden espontáneo. Ahora, respecto a la atrocidad de tamaño de Estado que tengo hoy, digamos, puedo eliminar un montón. Es decir, hasta me puedo amigar hasta con todos los liberales clásicos. ¿Me comprendés? Por decirlo de alguna manera. Hasta con Rawls. No tanto. No tanto. No tanto. No tanto. No tanto. No tanto Bueno, porque si me vas a proponer soluciones que implica meterle la mano en el bolsillo a otra persona... Déjame entrar en el tema final, en un tema crucial para el liberalismo y la decisión individual, la autorrealización. ¿Qué pasa si una persona es esclava de pasiones que no puede controlar? Es decir, lo que nosotros planteamos como la libertad positiva es que la persona sea libre de elegir y pueda desarrollar y tenga autodominio. El autodominio puede ser cercenado por un dictador, pero también puede ser cercenado por una incapacidad interna. Una persona, por ejemplo, en el caso de que tenga una adicción extrema o que tenga tendencias autodestructivas. ¿Cómo solucionamos el tema del autodominio en el caso de neurosis, que pueden llevar a las personas a tomar decisiones? Con la droga, ¿qué más fácil? Por ejemplo. La pregunta es, si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, vos con tu vida podés hacer lo que quieras. Drogarte, en el fondo, es una forma de, digamos... ¿Es libre esa persona que se droga? Digamos, y la pregunta es, ¿y si es esclavo de su adicción? ¿Y vos quién sos para meterte adentro de eso? No, yo estaba haciendo otra pregunta. No, ahí no es libre. No. Es su propio esclavo, es su propia esclavizador. No, pero es que son sus propias decisiones, Jorge. ¿Sabes lo que pasa? La única forma que corregís es cuando vos empezás a pagar los costos de tus elecciones decisiones equivocadas. Exactamente. Mirá, vos, esto digo, por ejemplo, vos tenés una persona, digamos, que se droga. La verdad que si una persona se quiere suicidar, yo no tengo nada que decir al respecto, ni tengo que decir si se quiere suicidar en cuota, es un problema de él. ¿Me entendés? O sea, tiene un sistema de amortización acelerado, si vos querés. O sea, porque digo, como inexorablemente todavía, digamos, todavía no hemos llegado a la cura de la muerte, por decirlo de alguna manera. Está consumiendo stock de vida anticipadamente. Exactamente, por eso, amortización acelerada. Te digo, ¿quién soy yo para meterme si el tipo se quiere suicidar o lo quiere hacer en cuotas aceleradas? O sea, ¿quién soy yo para meterme? Es una decisión de él. Yo no tengo por qué meterme en la decisión de él. O sea, digamos, ¿en qué afecta a mi derecho a la vida, a mi libertad y a mi propiedad lo que él hace? En nada. Por lo tanto, si él se quiere drogar, que lo haga. Que se drogue todo lo que quiera. ¿Me comprendés? El problema radica en cuando
él tiene que pagar los costos de esas decisiones, me pasa la cuenta a mí. Y ahí es donde la cosa se pone mal. O sea, porque si él quiere hacer eso, que lo haga. Mientras que no se meta con mi libertad, con mi vida o con mi propiedad, yo no tengo ningún problema. Y ahí vamos. Me parece que vos estás más cerca de aquel planteo de Hobbes de que el Estado surge como la necesidad de árbitro frente a la violencia, porque esa persona drogada puede ir a buscar dinero para comprar el elemento que está buscando a través del delito, si no pudiera conseguirlo. ¿El Estado minarquista de qué se ocupa? Vos decís seguridad. Seguridad y justicia. Muy bien, hablando de hecho, el propio Nozick hace la derivación del Estado a partir del problema de seguridad, que lo hace con un ejemplo maravilloso. Entonces, podríamos decir que tu Estado minarquista. Mi Estado es minarquista. Déjame hacer la pregunta. Hoy. Sí. Tu Estado minarquista hoy coincide con la mayoría de los estados, por lo menos democráticos, respecto de la libertad de opinión, la libertad de religión, la libertad de elección de las costumbres. El punto crucial pasa por la libertad económica, que no se metan con la propiedad privada, que los estados democráticos se meten con la propiedad privada. Esa sería la frontera que dejaría el Estado minarquista del Estado actual. Pero en el fondo te metes democrático me refiero, claro, ¿no? Te metes con no la China, vida, estoy hablando democrático. O sea, te metes con la libertad, con la propiedad o con la vida, digamos, vida, libertad y propiedad. Digamos, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en las democracias evolucionadas, se respeta el derecho a la libre elección de religión, pensamiento, actitudes. Puede ser lo que hasta ahí no hay ninguna diferencia con tu visión de Estado. El punto central es que vos decís que en las democracias representativas desarrolladas se meten con tu propiedad privada. Ese es el punto de diferencia. Bueno, pero para aceptás que haya un Estado que garantice la seguridad. Seguridad y justicia. El Estado minarquista, digamos, lo podés entender. Si querés lo hago con un ejemplo, digamos, bien a la Nozick. Suponete lo siguiente. Nosotros somos vecinos. Y de repente a vos te gusta escuchar la música fuerte, muy fuerte, y a mí me gusta leer. Estamos en conflicto. La libertad de uno concluye donde comienza la libertad del otro. Entonces, ahí digamos, me parece un problema. Entonces, uno se enoja con el otro. Entonces, digamos, y cuando quieren arreglar esa diferencia, si no hay nadie que oficie de árbitro, ¿qué va a pasar? Y terminás a los tiros. Terminás a los tiros, esa es la realidad. En esa situación que es tan complicada, digamos, o sea, en el fondo termina habiendo, digamos, un avance de la propiedad de uno sobre el otro. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque, digamos, alguno de los dos va a tratar de sacar de la propiedad al otro. Es decir... O de una libertad, en este caso negativa. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo, digamos, o sea... Uno tendría derecho a imponerle una bueno, de hecho, los problemas de externalidades, ¿cómo se resuelven? Asignando los derechos de propiedad. Entonces, cuando asignás el derecho de propiedad, ejemplo, vas a... Y en ese caso, la música de lectura... Estás con tu roommate, le gusta fumar y a vos no. ¿Cuánta es la cantidad óptima de humo en la sala? Y en realidad, si no están definidos los derechos de propiedad, va a ser subóptima. Ahora, si define que se puede fumar, entonces va a venir el que no fume, le va a pagar al que fuma para que fume menos. Y si se la das a que no se puede fumar, el que fuma le pagará al otro. ¿Hasta qué? Hasta que encuentren un equilibrio y encuentren la cantidad de humo óptima. El problema de cómo se resuelve ese tipo de problema de las externalidades. Pero quiero volver a Nozick. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Frente a la amenaza de que o vos te quedás con mi propiedad o yo me quedo con tu propiedad, ¿qué pasa? El problema es que empezamos a estar así y la caja hay que producir, porque si nos quedamos encerrados en casa no generamos caja, no morimos. Entonces, ¿qué hacemos? Vos contratás una agencia de seguridad y yo contrato una agencia de seguridad para que yo no te invada a vos y para que vos no me invadas a mí. Y en esa construcción, una de las cosas que descubren las empresas de seguridad que es que se pueden asociar y van a minimizar los costos. Y ahí nace, ¿qué? El minarquismo, es decir, el Estado. O sea, eso es Nozick. Digo que es el planteo de anarquía, Estado y utopía. O sea, ahora, el punto es, ¿se puede hacer de otra manera? Sí, con el sistema de seguros. Por eso te cité a Robert Murphy en la teoría del caos. Es decir, cómo funciona una sociedad que no tiene Estado. Necesita tener, ¿qué? Una estructura de seguros
para que justamente... Que las puede construir sin necesidad de que sean estatizadas, como de hecho eran los bancos centrales previamente en la Argentina, antes de que fuera estatal. Sí, mirá esto, porque esto es interesante. Porque O la Reserva Federal, inclusive. Vos acabás de dar en el clavo en algo muy interesante. Lo señalaste antes. Cuando aparece la presencia del Estado, bloquea el proceso de el proceso creativo. Cuando cité a Mills. Cuando vos tirás el tema de los seguros. Es decir, aparece el Estado, entonces destruye. Demasiado seguro. Era lo de Adam Smith, que decía que el ser humano en el éxito tiende al reposo, por eso las recesiones eran útiles. O sea, lo que vos decís es que el ser humano, asegurado en todo, empeora. Esa sería tu mirada filosófica. La existencia de muchos seguros hacia las personas indolentes. No. Si vos tenés la estructura de seguros diseñadas, hay algunos problemas. No, la correcta, pero digo, vos decís que el Estado... No, pero el proceso de learning by doing, de aprendizaje, ¿qué es lo que va...? Requiere, no pain, no gain. Requiere un poquito de dolor para poder aprender. Claro, esa es tu tesis. Exacto. A ver, vamos a ponerlo en estos Entonces, lo que vos decís es que estás de acuerdo con... dar un ejemplo. Década del 20. Ciudad de Chicago. La gente... Estaban los muchachos borrachines que les gustaba ir al bar a emborracharse. La realidad es que la solución que propuso el Estado fue muchísimo peor. Y terminar, digo, de la ley seca, y tuvieron que salir. ¿Y cómo aprendió la gente? Y aprendió, digamos, o sea, cuando empezó a experimentar las consecuencias de estar borracho y los costos negativos que eso traía, y bueno, ¿qué hizo? Cuando lo incorporó en el costo, aprendió y lo corrigió. En cambio, cuando te aparece el Estado y te lo corrige por el modo violento porque a alguien no le gusta, genera daños directos, daños indirectos, y no solo eso, sino que además nunca terminás de aprender. Mencionaste a Nozick. Nozick, el jefe de la cátedra de filosofía de Harvard University, fin del siglo pasado, planteaba el matriz de las virtudes. Él planteaba la diferencia entre importancia y belleza, decía que, por ejemplo, el ballet o el ajedrez era bello pero no tenía importancia, que Hitler era importante pero no tenía belleza, decía que la importancia era la capacidad de hacer mal a los otros. Y cuando planteaba avanzaba en este análisis, planteaba un punto que era central, que decía que riqueza es diversidad en armonía. Un buen liberal acepta esta idea de que en la diversidad la sociedad crece. Vos, con tu perspectiva económica, ¿aceptás que puedas estar equivocado y que los otros puedan tener voz? De hecho, mi historia de vida es la manifestación de eso. Vos eras de centro-izquierda. Fui de centro-izquierda, digamos, con esa formación post-keynesiana, ¿sí? Estructuralista. Pasé por el keynesianismo y me hice neo-keynesiano. Me transformé en un neoclásico recalcitrante y terminé abrazando la teoría de los ciclos reales. Me encontré con la crisis subprime, revaloricé a Keynes y a Friedman. Me fui sobre el crecimiento económico y me volví anarcocapitalista. O sea, mirá, y cada uno de estos cambios, ¿sabes de dónde vienen? Que le pifiaba. Claro. Y en ese sentido, asignás, aunque sea desde el punto de vista teórico, no digo que sea probable, pero la posibilidad de que a lo mejor dentro de 15 años o de 20 años otras evidencias te hagan modificar tu pensamiento. Obviamente, sí. Bárbaro. Digamos, o sea, el conocimiento es algo que está totalmente en ebullición, siempre es provisorio. Digo, esto es Popper, digo, el conocimiento siempre es provisorio. ¿Cómo resolvés los recursos naturales que son finitos? ¿Cómo se resuelve sin un Estado? Derecho de propiedad y sistema de precios. Se termina el problema. Que el que más oferte pueda quedarse con ese recurso. A ver, fíjate esto. Vamos a uno de los cataclismos que se pronosticaron y que no ocurrió. Que era el Club de Roma. ¿Qué decía el Club de Roma? Mirá, todo el mundo funciona ¿a qué? A energía, a petróleo. A este ritmo de consumo de petróleo yo me voy a quedar sin petróleo en el año 2000. Cuando me quedé sin petróleo se produce un gran apagón, no se va a poder producir todos los bienes y servicios que necesita la población en ese momento y se van a empezar a matar unos y otros hasta que queden 1.000 millones.
Era ese el argumento. Ese argumento tiene varios problemas conceptuales. El primero es que el ser humano puede cambiar el comportamiento. Es decir, esas ecuaciones diferenciales que marcan el ritmo al cual vos... Suponen que el futuro es una proyección del presente. Exacto. Y que vos vas a seguir con el mismo comportamiento. Con lo cual, eso digo ya en principio es falso, porque digo, cuando vos empezás a ver el problema, es probable que empieces a cambiar, porque vas a tomar conciencia. El segundo punto, y que es por lo cual erran olímpicamente, es que además subestiman que puede haber progreso tecnológico. Y el otro error... Malthus. Es obvio. Malthus. Bueno, Malthus, o sea, de hecho, digamos, el Club de Roma son neomalthusianas. Es el mismo error de Malthus, pero puesto de otra manera. Para compartir con la audiencia que él pronosticó que el crecimiento de la natalidad iba a ser superior a la productividad agraria y iba a haber hambrunas. Exactamente. Y ahí aparece la ley de hierro de los salarios y cómo se regula la población en función de esa función de producción que tiene como características rendimientos marginales decrecientes, que está totalmente en contra de la evidencia empírica. Por eso yo sostengo que Adam Smith es a la economía lo que Gauss a la matemática, se adelantó 200 años en su tiempo. Porque si hubiera habido un econometrista en 1801, ¿sí?, testeando a Smith o a Malthus, ¿sabes a quién le daba la razón? Obviamente. A Malthus. O sea, sin embargo, ¿quién acertó? Smith. Pero el error es siempre el mismo, de pronosticar el futuro como una foto del presente. Bien, exacto. Entonces, vos ahí, ¿cuál es el problema que tenés? Que esa foto, digamos, tiene una forma de una ecuación diferencial donde el parámetro está constante. Y en realidad, en la vida real, ese parámetro no es constante. Y uno de los elementos que afecta a que ese parámetro no sea constante de manera crucial es el sistema de precio. ¿Por qué aparecieron todas las tecnologías alternativas al uso del petróleo? Porque cuando el precio... Pasaron a ser rentables a partir del precio subió. Listo. Entonces, cuando vos dejás que el sistema de precios funcione, Corrige. se va a Es corregir. un sistema de comunicación. Es que justamente es eso. Se va a corregir la tecnología y el comportamiento. Y vos acabás de dar el clavo, o sea, acabás de recitarme a Hayek. El sistema es un mecanismo de transmisión de información. Sí. Ese mecanismo... No solo Hayek cree eso, ¿no? No, bueno, está bien, pero desde mi punto de vista el que mejor lo planteó fue Hayek. El sistema de precios como un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Exacto. Y decime, todas las formas que vos tenés de explicar el matrimonio, cada una de las actividades, la droga, todo lo que tiene que ver con aquello de la vida cotidiana, utilizás metáforas económicas, ¿no? Como eran el monopolio... El monopolio bilateral. Bilateral. En cada uno de los ejemplos vos siempre te vas a la economía. Y yo recuerdo que había dos discusiones sobre el futuro de las ciencias. Una discusión clásica epistemológica. Una que planteaba que en el futuro, cuando la humanidad avance con la técnica, solamente va a quedar una ciencia que es la física, porque todo se va a poder medir. Y por el otro lado, los de ciencias sociales que decían que como todo es representación y finalmente siempre es el ser humano el que se representa lo que está allí afuera, la única ciencia que va a quedar es sociología. ¿Vos crees de que la economía puede explicar todo, que es la única ciencia o la ciencia madre de todas las demás? No. A ver, te voy a contar algo. Y esto después arma toda la respuesta. Dale. antes de que vinieran mis nietos, ¿sí? Digamos, o sea, los hijos de Conan, o sea, Murray por Murray Rothbard, Milton por Milton Friedman, Robert por Robert Lucas y Lucas por Robert Lucas, nombres que eligieron ellos. ¿Cómo hicieron para elegir ellos? Porque yo les iba a poner nombre de economistas. Entonces, por ejemplo, dije Murray, llamaba Murray. A ver quién venía. Y vino, ¿quién es? Murray. Fue muy gracioso porque tiré Ludwig por Mises, no vino nadie. Tiré Frederick por Hayek y no vino nadie. Entonces le dije, muchachos, pónganse las pilas porque digo, no me van a quedar tantos economistas. Entonces cuando dije Milton, me vino Milton. Y cuando dije Robert, vino por Robert Lucas. Entonces dije Robert, vino Robert. Y dije, vos vas a ser Robert por Robert Lucas. Y ahí apareció Lucas. O sea, entonces finalmente se llamó a Lucas. Antes de eso, que tuve que hacer prácticamente de mi departamento un loft,
de hecho es un loft, ya, porque tiré todas las paredes abajo para que pudieran estar los chicos. En la pared del living yo tenía un cuadro de 1,5 metros por 1 metro de Gary Becker haciendo la deducción de la ecuación de Slutsky intertemporal. Es decir, cómo cambia el consumo cuando sube la tasa de interés o varía la tasa de interés. Una de las cosas más maravillosas de Gary Becker fue que extendió las fronteras del análisis económico. Su tesis doctoral, básicamente, que tiene que ver con la economía de la discriminación, estando en Columbia, o sea, en la Universidad de Columbia de Nueva York, desarrolla lo que se llama el análisis económico del derecho con un paper que le pone de título Crimen y Castigo, digo, en honor al libro. Después, por ejemplo, él desarrolla la teoría del matrimonio, desarrolla, por ejemplo, la teoría de las adicciones racionales, y lo que van teniendo estas distintas, el social economics, estas distintas, bueno, Capital Humano, la más conocida, te diría, y la menos divertida de todas. Básicamente lo que lleva a cabo es el análisis de analizar las cuestiones de la vida diaria con la metodología que mira un economista a la vida. Es decir, no es que yo, digamos, estoy, digamos, contestando estrictamente... O sea, ¿vos crees que finalmente la economía sería la ciencia que permitiría explicar todo? Es que la cuestión es que, en el fondo, como señala Mises, es la acción humana. Y lo que tiene la economía es la que representa... Es una buena tiene un buen método para explicar la acción humana. Última pregunta. Mencionaste TOC. ¿En tu análisis aparecía neurosis obsesiva? Bueno, hay como una obsesión, digamos, con la lectura de economía. O sea, me divierte, me gusta, digamos, o sea, lo aplico, o sea, lo llevo a otras cuestiones. O sea, hay una, digamos, yo me divierto con eso. O sea, a mí me das un libro. ¿Y qué te decía tu terapeuta? ¿Te decía que eso era algo sintónico, que te hacía bien con lo que vos hacías? No, era parte de mi diversión. O sea, es una forma, digamos, o sea, a ver, de vuelta, ¿cuáles son las 3 cosas que a mí me gustan en mi vida? Estar con mi hermana, estar con mis hijos, o si vos querés, hijitos, digo, o sea, yo soy un hijito, y leer economía. Y leer economía. Entonces, como yo identifico, o sea, yo no me creo nada sofisticado. Fíjate que como me autopercibo un tipo recontra básico, le gustan 3 cosas nada más. Ahora, soy absolutamente consistente con eso. Javier Milei, muchísimas gracias. 3 horas de conversación, récord de los reportajes largos de Perfil. Fue un placer. Gracias, pero te digo algo. El récord de charla conmigo lo tiene Guillermo Calvo. El economista. Sí. Vos sabés que yo tuve la dicha de conocerlo a Guillermo en Nueva York, que se había hecho un seminario de la International Chambers of Commerce. Y entonces después, por medio de Pablo, lo conocí, o sea, me hizo el contacto, lo conocí, lo fui a ver a Columbia. Habíamos estado 4 horas hablando con él y con Sara, su esposa, una mujer verdaderamente también formidable. Fue tanta la onda que pegamos y también nos llevamos que me invitó a ir a su chacra en Punta del Este cuando vino a Uruguay. Entonces yo fui. Y yo me acuerdo que llegué a las 12 del mediodía. Me puse a hablar de economía con Guillermo. Terminamos a la 1:30 de la madrugada. Bueno, ahora esto es un reportaje, o sea que además tiene otras características, pero en cualquier caso, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, Jorge, por esta oportunidad. Y pido perdón, digamos, si en algunos momentos de la charla parece como medio abrupto la forma en la que lo presento, pero es una forma también de... Tengo esa costumbre de contestar preguntando. ¿Cómo era el nombre del terapeuta que falleció? Marcos. Marcos hizo un gran trabajo porque te contenés bastante. Muchas gracias. No es que me contengo, disfruto la charla contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana. Ayer